Definitivamente ha generado polémica la incorporación de Edmundo Hermosilla al comando de Frey, básicamente porque el ex secretario de Estado debió renunciar al Ministerio de la Vivienda luego del escándalo del año 1997, que probablemente usted debe recordar, por la construcción de las casas Copeva, cuando reconoció haber recibido de parte de uno de los dueños de la constructora un caballo de regalo. Bueno, esto y más vamos a conversar a partir de ahora con Tomás Mochati, a quien tenemos aquí ya de inmediato en la pantalla. Tomás, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Primero, mencionarte algo muy breve. Me llamaron la atención las declaraciones de Sebastián Bowen. Cuando se le pregunta respecto a esto, fueron bastante tímidas. No hubo un argumento basal, un argumento de peso, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo está, Juan Francisco? Sebastián Bowen va a la baja, ¿eh? Si alguien tuviera que comprar acciones, Sebastián Bowen, yo no se lo recomendaría. Está hablando y cada vez que habla lo hace mal, para peor. La verdad es que la incorporación de un joven en la campaña de Eduardo Frei en el comando estratégico, era un vocero, digo era porque ya no lo es, porque lo defenestraron, era un vocero que iba seguramente a dar forma a las nuevas maneras de hacer política, más transparente, con otros estándares, y en esto Sebastián Bowen no ha andado muy bien. Fíjate que ayer dijo que esta era una minuciosidad, algo pequeño, algo que sin importancia, y Sebastián Bowen naturalmente que está muy equivocado. A ver, recordemos, año 1997, invierno, y en algún momento determinado todos los chilenos supimos que existía una población que se llamaba El Volcán en la comuna de Puente Alto. Casas recién entregadas, casas que se llovían. Y estas fueron las famosísimas casas de nylon, porque la solución de la empresa fue comprar mucho polietileno y envolver las casas. Y la gente que había recibido sus casas nuevas tenían que vivir envueltas en polietileno, una cosa increíble, en medio de una humedad impresionante. Fueron muchísimas las personas afectadas. La población, El Volcán, no solamente fue la única afectada en Puente Alto, porque estaba también Padre Hurtado, Daniel de la Vega, el conjunto Pascual Gambino, Parinacota, Valle de la Luna, todo esto en Quilicura, o sea, muchas casas afectadas. Solamente en Puente Alto, cerca de 2000 viviendas envueltas en polietileno, algo impresentable. Pero lo que fue más impresentable que todo esto fue cuando se le preguntó al ministro de la época, Edmundo Hermosilla, el que se acaba de integrar ahora al comando de Eduardo Frei, si es que había recibido un regalo por parte del dueño de estas empresas Copeva. Dueño de las empresas Copeva, que además era hermano del ministro de la época y actual ministro Edmundo Pérez Lloma. Me refiero a Francisco Pérez Lloma. Fíjate que se negó a responder. Dijo que esto no importaba. Revisando los archivos de la época, dijo en algún momento Edmundo Hermosilla que este era un tema personal y poco pueden importar a la gente los obsequios que él reciba. Así, con ese tono despectivo. Pero finalmente tuvo que reconocer que las relaciones con el dueño de esa empresa Copeva eran estrechas, que hay relaciones también políticas, y que esas relaciones además eran tan estrechas que había recibido un fino caballo. Ahora, debo reconocer que Edmundo Hermosilla sigue vinculado al mundo equino, porque en este momento es director de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos, o sea, le gustan mucho los caballos a los dos. Siguió con el asunto. ¿Qué pasa? Que resulta, Juan Francisco, que no hay concepto de las incompatibilidades, de los tráficos de influencia, de los terrenos sinuosos en que el funcionario público se une con el empresario privado que tiene relaciones con su propia cartera. Cuando los funcionarios públicos saltan a la empresa privada, vuelven al mundo público. Todo esto Edmundo Hermosilla no lo tiene claro. Fíjate que incluso se estima que hoy día, que además de ser un director de Falabella, de Derco, de estar en el mundo empresarial, dicen que quiere volver a la política y reemplazar a Eduardo Frei como senador por la 10ª región. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Porque si uno dijera esto es un tema pasado, pero no es pasado porque nunca se resolvió. Yo te quiero decir además que para los vecinos esto fue un desastre, y para los chilenos también. Primero, la empresa reparó, pero también tuvo que reparar el serbio, y por lo tanto con la plata de todos nosotros tuvimos que reparar todas esas falencias. En segundo lugar, hay un último fallo de hace algunos meses, la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó indemnizaciones para vecinos de las casas Copeva, porque el Consejo de Defensa del Estado ganó diciendo que ya estaba todo prescrito. Te cuento todo esto porque este es un tema que todavía continúa en los tribunales, todavía se está resolviendo después de más de 10 años. Sí, te quería comentar lo siguiente. Uno revisa un poco lo que ha ocurrido durante los últimos días en la campaña
campaña de Eduardo Frei y ve, por ejemplo, el error gravísimo respecto a lo que significan estas declaraciones en contra de Gabriel Valdés, por ejemplo, de Aguiló y también de la diputada Sá. Ahora, sumar a este personaje, en este caso, ¿a ti te parece que es un nuevo error comunicacional de parte del comando de Frei? Es que ¿sabes lo que pasa, Juan Francisco? Tú y yo estamos con lógicas distintas. La lógica de la política es otra. ¿Quién es Edmundo Hermosilla? Edmundo Hermosilla es un hombre vinculado al sector más duro de la democracia cristiana. Es del alvearismo, mejor dicho, del gutismo. Él es muy amigo de Gutenberg Martínez. Él es amigo de Luis Ajenjo. O sea, es el núcleo duro de la democracia cristiana. Los que hoy dominan son dueños de la democracia cristiana. Entonces tú me dices, ¿conviene o no conviene? No, es que allí hay otras lógicas. Son las lógicas de la amistad, son las lógicas de las, de las alianzas que llevan mucho tiempo y muchos años. Han pasado juntos y se saben entre ellos muchas cosas. Por lo tanto, ¿conviene o no conviene? Claro que no conviene. Pero este es otro tema, es el tema de las amistades muy profundas de la política, que en ese caso lo que diga la opinión pública, lo que digas tú y yo, importa, pero muy poco. Muy bien, te agradezco mucho por este contacto y obviamente que aquí hay mucha gente que va a recordar el episodio ocurrido específicamente el año 1997 con las casas Copeva. Seguramente hoy día volverán a estar en el tapete las casas de Nailo. Que esté muy bien, chao. Que esté muy bien, adiós.